Vamos a leer en el día de hoy, en el servicio del domingo, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era de langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y era bautizado por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y le decían: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Si no penséis decir dentro de vosotros mismos: y Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún en estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene para atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén, hermano. Juan era un profeta, estaba bendecido con el Espíritu Santo, en verdad, e iba a traer un mensaje individual, puedo decir, y en una profecía antes del nacimiento de Cristo, porque Dios reveló, esa va a ser la voz de todo en esa parte del desierto. Esa es una sola voz. No había mucha voz, una sola voz iba a haber a todos los hombres en ese desierto. Iba a decir: prepárense, el camino del Señor deberán de ir en vía directa ante todos, derecho, por siempre. En verdad, como el profeta Malaquías: yo vengo y me manda el apostolado, que viene el camino delante de mí. Él llegó hasta su llenura total en finales de su vida, donde reveló ante los hombres y se va a llenar en la profecía del Señor. Hermanos queridos, tenemos que acentuar y entender que nunca quedamos para seguir adelante, porque todo lo que está escrito, la profecía de Dios, de pronto se va a llenar, y de llenadura de repente se va a poner, y lo vamos a ver, y lo vamos a estar viendo de repente. Ahí de en adelante Dios todo reveló. Dos ancianos, Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era estéril, pero eran hombres creyentes en la presencia de Dios, y Zacarías era un sacerdote y Elizabeth era de la descendencia de Aarón, y Dios lo tomó en cuenta para que se llenen todas las profecías que se iban a venir desde hace años atrás. Y puedo repetir, por siempre ser llena con la palabra dentro de los hombres. Hombres que estaban tomados en cuenta
Dios lo había conocido desde un comienzo y los invita con toda la verdad y los eleva y los glorifica. Los tomó en cuenta para que se glorifiquen a esas dos personas, como Zacarías y Elizabeth. Ellos dos los elevó en glorificación. Dios, en un día como debemos estar en cuenta, como todos hermanos queridos, en las 10 semanas, una vez con lo que nos dice la palabra y nos dice la ley en el pueblo, que se recuerden todos los días que tienen que haber en presencia y alzarse una vez al año en el mes 10, dice la palabra, tienen que caerse. Entonces no habían sumo sacerdote, tienen que perder ante ellos al pueblo, donde nada más solamente entraba una sola persona que era conocido de Dios, que iba a hacer y ponerse dentro de, en ese momento que ponía entrar en donde estaban santificados, y entonces lo invita y lo santificó, que su mujer va a recibir un hijo, lo va a llamar Juan o Zacarías. No lo creía, que no puede suceder eso. ¿Cómo voy a creer eso si mi mujer es estéril? Pero es una necesidad. ¿Qué crees que Zacarías cree para que se llene la palabra de Dios? Si no creemos en la palabra, no se llega y no se cree, no se usa, no se llena. Entonces, los ángeles que le mandó Dios, porque iba a quedar sin voz hasta que naciera el hijo, hasta que lo nombrara Juan, iba a quedar sin voz. Y así en verdad sucedió. Luego salió, todos estaban preocupados dentro de lo que estaban adentro, porque se había pecado en Zacarías dentro donde iba a entrar, para que estar como se iba a morir. Por eso lo amarraban con una cuerda, con unas campanas, porque no podía nadie más. Si el que estaba dentro tenía que estar santificado, si no estaba santificado, sin pecado, moría. Entonces tenían preocupados, algo sucedía, no estaba todo bien. Entonces se fue para su pueblo y en verdad recibió su mujer Elizabeth, y ahí al séptimo mes, importante, lo sabemos mucho, y en las 10 semanas se había tomado en cuenta el ángel a Zacarías, y entró en la época del cronograma gregoriano, son en 6 meses, entonces vino María a recibirla. En 6 meses que estaba en embarazo, fue María. María fue a la casa de Zacarías, y ahí donde el Espíritu Santo ve a Elizabeth, y la profetizó ante el Señor, que venía el Señor Jesús iba como una virgen con era, y se llenó con un hijo, con el Espíritu Santo en los 3 meses. Se llenó con el Espíritu Santo la Virgen María, y después de 3 meses más iba a recibir a su hombre, que va a tener problemas con su esposo. Todos los problemas lo toma en cuenta Dios y lo arregla todo. Todos los problemas lo arregla Dios. Ese es el que hace los problemas, pero Dios, con su fuerza y su energía, cuestiones que no son creíbles, pero eso Dios te ha tomado en cuenta, porque va a arreglar todos los problemas. Sí, en verdad nació Juan, después del 25 dice, nació Jesucristo dentro de la palabra de Dios. Y al final de todo, era 30 años, no sucedía nada. ¿Por qué 30 años no sucedía nada? Porque entonces iba a llegar en la grandeza, en la crisis de 6 meses antes de llegar a los 30 años Jesús,
Entonces con lo que le había indicado Dios, fue donde él estaba, abajo, en el Jordán, y ahí, de ahí en el mismo desierto, en el desierto creció, porque sus hombres creció en el estaba vestido estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto cuero alrededor de su lomo. Y si podemos ver, como dice, y la langosta comía, eran eran las épocas que se podían comer en aquella. En ese periodo había mucha crisis en esa época. Todos medían los años iba a revelarse el nacimiento del Mesías. 469 semanas, 483 años de lo que se había construido la pared de Jerusalén. Ahorita es el momento. Todos estaban, ya sabían que venía el Mesías. Todo estaba escrito en el Viejo Testamento. Y a donde en presencia de ese hombre vino, en ese desierto, para hacer sus mensajes, porque la grandeza está en el cielo, que venía, que sabían quién era y de dónde en verdad vino, había nacido en su santidad, en tu forma, como él, en el desierto donde él vivía. Al final de todo, el Espíritu Santo empezó a llenarse de hombres para escuchar la palabra de él, de ese hombre, y para escuchar todo lo que daba en las palabras. Todo en Jerusalén, pasen en el Jordán, todo alrededor, vienen y se confiesan todos sus pecados y se bautizan. En bautismo, porque se regresaban de arrepentimiento, porque viene el Mesías. Es grande el milagro que viene. Un hombre en ese desierto donde él vivía, estaba solo, individual, y gritábamos, y todo venía hacia él. Nada más el Espíritu Santo puede y hacer toda la grandeza de los corazones de Jerusalén. Y siempre todo sucedía. Eran bautizados por él en Jordán y lo escuchaban a él. Y venían para confesar su pecado y abrían su corazón. Y se confesían todos sus pecados delante de Dios y se bautizaban. Un bautismo de arrepentimiento. 6 meses hubo en esa época, y ese es el apostolado Juan, donde había preparado el camino del Mesías, que es lo que estaba indicado por la palabra de donde iba a nacer. Iba a caminar durante 30 años. Esos 30 años Jerusalén estaba con su familia y vino hacia él. Pero de ahí en adelante, cuando termina el apostolado de Juan, empiezan a suceder otras cosas en su vida. Lo ponen en cuenta, lo ponen preso. Entonces esperaba ayuda él sabía que Jesús iba a venir y le había dado que esta ayuda de Cristo, y vea que no viene. Temeroso, perdió su fe, esperaba ayuda de Cristo, me va a salvar, él es el Mesías, nos va a liberar de los romanos. Yo me consigo ahora en las cárceles, estoy preso solo, pido ayuda y no va a venir, y no venía. Ahorita no venía.
y perdió su fe. Y manda unos discípulos y diciendo, y él estaba detenido, en verdad, porque si tengo que decirle, pero había confesado, es el que viene, es el Mesías, no es nada más él, en verdad lo había puesto Dios, él es el Hijo de Dios, querido. Cuando tú estás esperando ayuda que no viene, entonces ahí donde viene y se echa a perder, pierde la fe, se echa a perder el corazón. Por eso la profeta nos revela de Dios, el hombre, cómo tiene que ser y cómo se hace la energía de Dios. Espero ayuda. Todos los libros no viene ninguna ayuda en ningún lado. ¿Cuándo va a venir la ayuda? No terminó ahí. ¿Dónde va a venir la ayuda? Y continúa. La ayuda viene del Señor de Todopoderoso, haber que ha arreglado el cielo y la tierra. Entonces yo voy a estar contigo, porque tú no perdiste tu fe. Recuerdes el apóstol Pablo, todo lo dice, fuerza, tu camino lo termino bien, pero todo, porque todo lo tuve en mi fe. ¿Y qué dice el Señor? Vengo rápido, cuando voy a conseguir tu fe para tomarte en cuenta en mi rapto. Cuando Juan el Bautista vio grande, todo el pueblo a ver lo que lo bautiza ante sus manos, perdió su fe, como tú y yo. Por eso, hermanos queridos, Dios hizo en nuestra vida algo cronológico, nos bautizó con el Espíritu Santo para que tengamos fuerza. Tenemos que recibir fuerza con el Espíritu, viene hacia ustedes. Entonces van a ser mártires y nunca se van a detener hasta ser mártires. Entonces van a cuidar mi palabra y no van a pararse y no van a caminar como debe ser. Tú no van a tener miedo de dar mi nombre. Yo voy a confesor del Señor de los señores, Rey de reyes, cuando reciben la fuerza del Espíritu Santo. Pero le decimos al Espíritu, en verdad practica nuestra vida, pero tenemos en cuenta que no tengamos con el pensamiento, con la lengua. Tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, que oímos, que tenemos que tener cuidado qué hacemos, porque tenemos que todo lo que estamos haciendo y todo en el pensamiento. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, le tienes en confesión con el Espíritu, vas a borrar el Espíritu Santo. No vas a tener esa fuerza para que Dios, el Espíritu, esa fuerza para que tú quedes. ¿Por qué? Porque tienes tú donde está y no hay fuego en tu vida, porque hay mucho aire frío y te vas a enfriar. Y el que tiene el Espíritu, el que tenga lástima se le va a enfriar y se va a perder, y al final de todo entonces viene el apóstol, el diablo que viene y que se pierde, como le sucedió a la fe a Juan el Bautista. Entonces vienen los pensamientos, es verdad, ese es el que viene o viene otro. Esa es la iglesia, no es la iglesia. No es que soy una rosa y digo que va a suceder. ¿Por qué? Porque borraste el Espíritu Santo. No puedes ya calentarte. Ese es donde voy a calentarme. Si no me caliento, si tú mismo lo has apagado, ¿cómo lo voy a volver a aprender para que venga el Espíritu Santo y tenga esa fuerza? Con el arrepentimiento y regresar otra vez. No es nada más con palabras, con la lengua, con obra y de verdad, con todo tu corazón, vas a arrepentimiento. Si tú lo ves el Espíritu Santo, entonces
va a venir el Espíritu Santo, es el segundo paso. Después, entonces vas a tener problemas. Ese espíritu que estaba con esa viveza que teníamos va a venir otra más alrededor, va a ver tu corazón que está vacío, en tu parte. Entonces va a traer más 7 vivezas para que donde va a estar va a ser situación distinta para ti, tu vida. Por eso, hermanos queridos, tengan cuidado, no tengan miedo, no tengan lástima con el Espíritu Santo, no perdamos la fe. La ayuda viene del Señor, porque viene del cielo y de aquí en la tierra. Yo vengo rápido, viene el Señor, es verdad. Sí, pero pierde tu fe, perdiste todo. Todo lo perdiste si pierdes la fe. Si pierdes esa fe, tienes lástima del Espíritu Santo, se apaga el Espíritu Santo, pierde tu fuerza, que eso somos como Sansón, voy a levantar y lo voy a ganar todo. Y no había entendido, era uno, como eran los otros hombres, que no eras, porque no sabía quién, porque perdió la fuerza del Espíritu Santo. Hermano, ese es el mensaje de hoy. Ten cuidado con tu fuerza del Espíritu Santo, porque si no vas a poder caminar, no te vas a poder parar en estos días. ¿Y tu vida dónde va a estar? No va a estar en la iglesia, en la bendición de Dios, y va a estar en el mundo. Y por ti, por cada uno de nosotros, individual, como persona, como familia y como iglesia, depende esa tranquilidad que tenemos que tener. Ese depende, si ese es del mundo que estamos pensando, y vuelvo a repetir, de la fuerza, del cómo. Si en verdad es creyente y gozamos de la vida eterna, no perdamos nuestra tranquilidad de la fe. Y si es que entramos en debilidad, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando el ángel Satán viene, lo puso de primero. Oh, sálvame, Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? 1, 2, 3 oraciones hizo. Que le dijo Dios, tú eres la gracia que te estoy dando. Esa es la gracia que estoy dando. ¿Por qué? Porque en toda su altivez que vas a tener y te vas a perder, porque te voy a dar salvación. Terrible, porque siempre Pablo va a estar en total discordancia para que tuviera y Pablo dice, gracias en mi debilidad, porque esa debilidad tú en mi tristeza me hace gracia. Cuando yo soy débil, con fe, débil en mi fe, no perdí mi fe, con esa fe, me lleno con el Espíritu Santo, me llena con obra de fe, con bastante amor. Entonces yo cuando soy débil, entonces me revela mi vida, el Todopoderoso viene. Tengo que saber que mi debilidad que tengo, y tengo que ser gozoso, y ese es el mensaje de recibir sabemos la debilidad que tenemos, porque lo permite, porque gozamos en esas debilidades que tenemos, hasta esas debilidades que hay en nosotros nos revelan la fuerza que tiene Dios hacia nosotros. Cuando le preguntó, tú eres el que viene, como Juan le dijo, le mandó unos mensajes, ve lo que te está asociando a tu ve cómo hace Cristo, anda obra para Jesucristo, la obra que estás haciendo. Y ahí Juan se arrepintió, pero no se liberó, arrepintió, pero no se para que termine su obra. Pero esperaba su libertad. Nunca vino su libertad, y vino al final de su vida. De repente viene alguien y le corta su cabeza. Tú eres el que viene. Bueno, ahorita, amén. Damos la gloria a tu nombre.
pero te corta tu cabeza, pero vas a tener una vida eterna de ahora en adelante. No importa si tengo o no tengo la cabeza, lo importante es que voy a estar en una vida eterna, porque terminó mi obra, porque voy a terminar, y aquel se tiene que levantar. Amén, hermanos. Por eso para todos nosotros tenemos que, para ser débiles y ser pequeños, para levantar a Cristo. Si quiero levantarme, entonces va a poner débil a Cristo y no se va a levantar. Si yo soy débil, entonces Cristo se va a levantar y me va a bendecir a mí también. Bueno, hermanos queridos, la palabra nos orienta y nos conduce en esos pensamientos, con toda lógica del hombre, fuera de todo conocimiento. Nosotros no cambiamos ese conocimiento del pensamiento del hombre. Nosotros caminamos con la fe y con el Espíritu Santo. Y así como caminamos en gloria, en bendición, hasta que lleguemos hasta el cielo. Por eso no tengamos en nuestra fe, porque Dios no lo va a resucitar, aquel hombre. No tengamos, solamente ten fe. Hermano querido, de bello es, glorificamos ante Dios y alabamos todo lo que nos viene hacia nosotros, lo malo a nuestra vida. Aleluya. Pues es importante esto. ¿Por qué? Porque puede ser, porque en verdad vamos a ser débiles, porque no vamos a hacer más nada con nuestra fuerza, porque lo que somos débiles, todo puede ser con el Espíritu Santo. Hay que ser gozoso ante ti, para que ser alabar a Dios para todo, para que todas las pruebas que tenemos, que todos nos ponen, esas pruebas que nos ponen cuando cae, cuando esa debilidad que te pasa, con el gozo que tenemos que tener de todo esto que estamos viviendo, porque la prueba de fe que nos tiene te va a dar y nos pone ser paciencia, va a ser esa paciente, va a creer. Cuando queda tu paciencia con Dios, entonces van a poner creyente con fuerza. Ayúdame, Señor, a entender lo que tú quieres, que es sencillo tu bondad, y al final va a caminar con lo que quieras que tú nos indiques. Amén, hermano.